Muy buenos días en esta hermosa mañana, bienvenidos a su canal, Sea la Luz, que sea la luz en tu vida, en tu persona, en tu corazón, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, donde quiera que vayas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, amén, que es Jesús en tu vida. Asimismo que sea toda la oscuridad de tu vida, rencores, cadenas, vicios, todo lo que te esté encadenando, que sea la luz de Jesús. Acuérdense que sin Él, sin su victoria, no somos nada, pero con su victoria somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Así que sea la luz en tu persona. Y obviamente le damos gracias a Dios por este nuevo día. Gracias Señor por todo lo que nos permites de buscarte, de darte la gloria, de conocer su palabra. Le damos gracias a Dios porque estamos vivos y nos da la oportunidad de buscar de Dios una vez más, hermanos, amén. Que no es malo, con todos los tiempos que están pasando, hermanos, de verdad, no es malo buscar de Dios. Yo de verdad se los digo de corazón, hay que llegar, hay que acercarnos más con Dios, hay que buscar más de Dios. ¿Para qué? Para que sea Jesús obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu en nuestras vidas, y que seamos nosotros más que vencedores por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Él venció, hermanos, para que tú seas vencedor. Él venció para que tú seas vencedor. Así que toda oscuridad se sale en el nombre de Jesús de tu vida, y que tú seas buscando de Dios, llenándote de Dios, y que toda cadena sea rota en el nombre de Jesús. Todo vicio, todo dolor, toda amargura que tengas en tu vida, entrégasela a Dios, y que sea Dios obrando en tu vida. Amén. Así, hermanos, le damos gracias una vez más a Dios, porque de verdad, hermanos, siempre estoy agradecido con Dios. Dios nos permite seguir viviendo y Dios nos permite estar bien. Le doy gracias a Dios por mi familia, por mis amigos, por todos. Le doy gracias a Dios porque hasta hoy nos ha guardado, hermanos. Amén. Nos sigue guardando, y hasta hoy somos más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de su Hijo amado Jesús. Así, hermanos, como siempre en este canal, les pido que abran su escritura, hermanos, tengan su escritura a la mano, ya la pueden descargar en el teléfono. A mí me gusta siempre estar con la palabra de Dios. En la tecnología lo usamos ahorita para poder llegar a más personas y que la gente se acerque a Dios en estos últimos días, que ya se están viendo cosas, hermanos, que yo en lo personal debemos de buscar de Dios. Y esto no es forzar a nadie, hermanos, una vez más. Esto no es forzar a nadie, hermanos. La misma palabra de Dios es la que nos santifica. El mismo Espíritu de Dios es el que nos guía y nos santifica. El Espíritu de Dios, hermanos. Nosotros no somos nada ni nadie, y siempre le damos la gloria al Rey, hermanos. Amén. Les pido que siempre tengan sus apuntes, hermanos, para que apunten los versículos, apúntenlos, estudienlos, hermanos. Aquí estamos diciendo la palabra, no estamos soportando ninguna religión, nada, hermanos. Estamos guiándonos por medio de nuestro Salvador Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, hermanos. No hay otra verdad fuera de Él. No la hay. Y entonces tenemos que escudriñar qué fue lo que nuestro Señor Jesús hizo y seguir su caminar, su ejemplo. Eso es todo el Evangelio, hermanos. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Eso sería, si ahora una persona dice ser imitador de mí, cualquier persona llegaría y luego lo va a apedrear. Pero lo que Pablo está diciendo, ser imitador de mí como yo soy de Jesús. Entonces, Pablo imitó a Jesús, ¿en qué? Guardando lo que Jesús guardó, hermanos. No aboliendo, guardando lo que Jesús guardó. Y estamos hoy, hermanos, bendecidos. Le damos gracias a Dios y seguir el caminar a Jesús. Estamos para seguir a Jesús, hermanos, no para seguir doctrinas de hombres, ni doctrinas, ni religiones, ni mandamientos de hombres. Tenemos que seguir a Jesús y lo que Jesús nos enseñó, hermanos, que es básico, hermanos: amar al Padre con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Amar al Padre, dijo en Deuteronomio 6, hermanos, si se quieren ir al Deuteronomio 6, dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y está citando Deuteronomio 6. Y el otro es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo, que está en Levíticos, hermanos, 19, 18, para que lo busquen, hermanos. Levíticos 19, 18. Jehová dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando viene Jesús y da un nuevo mandamiento, lo está dando no para quitar los mandamientos, está dando un nuevo mandamiento que con ese se cumple del 5º al 10º, hermanos. Y con el amor a Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, cumples del 1º al 4º, hermanos. Es tan simple. Vino Jesús a enseñar y a mostrar el verdadero amor. Amén. Así, hermanos, les pido que abran su palabra en Lucas 6 y vamos a seguir con los estudios anteriores, hermanos, para que vean, hermanos, cómo todos los estudios anteriores con la palabra de Dios estamos viendo muchísimos versículos acerca del día del reposo, hermano, que Jesús no abolió. Hay un versículo que ya tocamos, hermanos, que los escribas y los fariseos señalaban a Jesús por pecado y transgreder el sábado, que era nada más ayudar al prójimo, porque Jesús es el reposo. Jesús es el verdadero Shabbat, Shalom. Jesús es. Ya leímos también un versículo donde dice Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. ¿Ven? Es Señor del día de reposo, Jesús. Pero ahora nos hemos olvidado de ese Señor. La mayoría de las doctrinas, la mayoría de las religiones adoran otro día que Jesús nunca abolió. Jesús nunca lo abolió. Mateo 5, 17 dice, no pienses que vine a abolir la ley, no pienses. Y ahora la gente piensa que sí, que eso nomás era para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, abran su escritura, hermanos, en Lucas 6 y vamos a leer solamente el 9. Para cimentar lo que estamos diciendo, hermanos, con su palabra, no con pensamientos de hombre, no con mandamientos de hombre, no con doctrinas de hombre, con lo que dice su palabra, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, Lucas 6, 9, nada más el 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Señor, le damos gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos da para escudriñar su palabra, Señor, llenarnos de su palabra, Señor, y seguir su palabra, mi Dios. Señor, que sea usted tocando los corazones de todas las personas que estén viendo este mensaje, Señor, que usted sea tocando, no el hombre, que usted sea tocando, mi Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra que nos santifica, Señor. Le damos gracias, Señor, una vez más por la nueva oportunidad que nos da, Señor, de seguirle buscando, pidiéndole, Señor, que nos perdone, Señor, porque reconocemos nuestra imperfección delante de usted, Señor. Día con día, Señor, reconocemos, Señor, que usted es Señor y que usted es bueno y es perfecto, y que necesitamos de su presencia, Señor, de su palabra y de su Espíritu, Señor, para que nosotros seamos dando buen testimonio, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo lo que hace, Señor, por todo lo que da, Señor, hasta el día de hoy. Le damos muchas gracias, Padre Santo. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Ven, hermanos, aquí Jesús le dice, es lícito en día de reposo. Ojo, en día de reposo. Reposo quiere decir Shabbat. Es lícito hacer el bien o hacer el mal. Jesús le está diciendo precisamente a los fariseos, delante de ellos, ¿es lícito hacer el bien en día de reposo? ¿Es lícito darle el reposo al que está enfermo? ¿O hacer el mal criticando como ellos estaban criticándole y pensando mal de Jesús? Y lo que sigue es tremendo. Hacer bien el mal, salvar la vida
o quitarla. La intención de los fariseos era quitarle la vida a Jesús. Santo Dios. La intención de los fariseos hasta hoy, los religiosotes, es aventar piedras, andar por la ley, no por los mandamientos de Dios. Ojo, la ley decía apedrear y los fariseos estaban prestos para apedrear, como hoy en día. Toda la gente que no escudriña la palabra, los religiosos, más que nada, te apuntan y te señalan y te agarran nada más a apedrear. Y con la boca, este está mal, este es legalista, esto es esto, lo otro, y nos sentamos como dioses juzgando a todo el mundo. Cuando Jesús vino a salvar, a dar vida. Por eso Jesús dijo, no guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. La levadura de los fariseos era ser legalistas. ¿Y qué es un legalista? Que obedece mandamientos de hombres. Porque el sábado lo habían llenado de una forma incorrecta. El mandamiento ahí está en Éxodo 28 en adelante. Si ustedes se ven, vean la forma. No hagas tu voluntad. Y Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a sanar en el día de reposo. Véanos, ese era el pecado supuestamente de Jesús en día de reposo, que los fariseos decían, y que siempre estaban buscándole algo malo a nuestro Señor Jesús. Lo que ocurre hoy en estos días. He estado viendo tantas cosas que unas personas echan a otros, otros echan a otros, otros echan a otros, y no estamos siguiendo a Dios. Y Jesús no vino a echarle a nadie nada, vino a vivir en forma perfecta para morir por ti y por mí en un amor verdadero, el cual debemos de seguir y no debemos de criticar. El cual debemos de seguir y no criticar, porque era lo que los fariseos en aquel tiempo y hasta hoy. Sí, véanos. Por eso Pablo es tremendo, hermanos, cuando dice, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley, porque la cumplimos. Así dice Pablo, cumplimos la ley. Ahora cumplimos. Ahora con el Espíritu de Dios cumplimos. ¿Qué? Los mandamientos. El amor verdadero de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y su primer fruto es el amor. Entonces ahora cumplimos todo lo establecido por Dios, no por los hombres. Todo lo establecido por Dios, porque el Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios. Eso jamás va a pasar. El Espíritu de Dios no te va a hacer que tú seas un transgresor. No. Más bien en la carne somos transgresores. Y es ahí donde Pablo dice, ahora estamos bajo el Espíritu. Ahora, vénenos. Pero ahora ni la gente quiere ni los mandamientos, ni estar en el Espíritu, ni andar en el Espíritu. Todo es criticar. Todo es transgresión. Y si quitamos los mandamientos, todos somos transgresores de su amor. Amén. Somos transgresores de su amor. Entonces, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Y está en día de reposo, hermanos. Aquí, en el 6, vamos Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga. Volvemos a repetir, hermanos, Jesús guardó el día de reposo porque está establecido por Dios. Ir a la sinagoga y enseñar, eso es dar vida. La palabra de Dios nos da vida y todo tiene sentido. Jesús iba a enseñar y cuando veía a un enfermo le daba la sanidad, la cual los fariseos decían que eso estaba mal, cuando el mandamiento es claro, hermanos. Y ninguno de los 10 mandamientos, en ninguno, váyanse a Éxodo 20, desde el 1 y en adelante van a mirar que en ningún lado en los mandamientos de Dios dice
matarás. Al contrario, hay uno que dice, no matarás. ¿Ves? Porque si Dios fuera malo, como muchos dicen, entonces Dios nos hubiera matado desde cuando a todos, hermanos, porque no somos nada, todos somos transgresores. Esa es la gracia de Dios, que muchos malinterpretan, porque estamos en gracia. La gracia es algo que Dios da sin que lo merezcamos, empezando con nuestra vida. Nadie estamos vivos porque lo merecemos. Y hermanos, esto no contradice lo de Pablo, que hoy estamos bajo gracia. Siempre hemos estado bajo gracia, porque entonces Dios planeó y hizo en 6 días toda la creación para que tú y yo hoy estemos viendo los cielos, la tierra, los animales. Tenemos padres, tenemos madre, tenemos hijos, tenemos amigos. Dios lo creó todo, ¿para qué? Para nosotros ver. Y no merecemos nada de lo que Dios dio, pero por su gracia Dios lo creó. Por su gracia, dije la semana pasada, dio sus mandamientos, porque sus mandamientos son luz, sus mandamientos son amor. ¿Para qué? Que se rigen en el cielo. Los ángeles caídos se cayeron ¿de qué? Porque no quisieron vivir en el orden de Dios, en el amor de Dios. Y Dios, por bajo su gracia, en gracia, dio los mandamientos al pueblo de Israel. Dio sus mandamientos, hermanos. Y entonces todo lo que ha pasado, hermanos, porque cuando iba a destruir a toda la tierra, entonces halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. Váyanse a Génesis, ven cómo la gracia está desde antes, no nada más porque Pablo lo dice. Y no estoy diciendo que Pablo esté mal, no. Dios da su gracia y te da la oportunidad a ti y a mí de arrepentirnos. Nos da una vida, hermanos, para que nosotros decidamos. Todo es una decisión, si le servimos a Él o no. Esa es la gracia. Dios no te obliga. La gracia es que Él nos amó, creó todas las cosas y todavía mandó a su Hijo unigénito para que nosotros veamos el camino cual seguir, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es al quien tenemos que seguir, no a las religiones, a Jesús. Y me dice la Escritura que aconteció también en otro día de reposo que Él entró, ¿quién? Jesús, a la sinagoga y enseñaba. ¿Qué enseñaba? Palabra de Dios. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. La mano derecha la tenía seca, hermanos. Y la mano representa la acción, hermanos. Y en Deuteronomio, hermanos, si te vas a Deuteronomio, ¿dónde te tenías que poner los mandamientos de Dios? En los frontales y en la mano derecha, hermanos. Todo lo que hace Jesús lo hace por una razón. Y toda la palabra que tenemos, la tenemos por una razón, hermanos. Dios la dio para que nosotros nos alumbre, para que la palabra nos alumbre y para que escudriñemos. No nada más leerla así o estar siguiendo religiones, no, escudriñar, hermano mío, de eso se trata. La mano seca derecha. Y le echaban los escribas y los fariseos, ¿ven? Los fariseos y los escribas le echaban para ver si en el día de reposo, en el Shabbat, que es Shabbat, reposo, y Jesús les daba el reposo. Y ya lo dijimos en el mensaje pasado, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados de 6 días, que yo os haré descansar. En otras palabras, Jesús es el Shabbat, es el que nos da el reposo. Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Más claro? ¿Más claro? Y le echaban los escribas a los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar que acusarle. ¿Ven?
ellos estaban tratando de acusarle todo el tiempo. Pero Jesús entraba todos los días de reposo, y es ahí donde se cumple la escritura, porque en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 2 del 1 al 6, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Una transgresión de la ley. Estas cosas las escribo para que no desobedezcas, Y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere desobedecido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el perfecto, el que no hizo transgresión, el que no desobedeció, hermanos. Estamos bajo Jesús, no estamos bajo Adán y Eva. Por eso se cumplen las palabras de Pablo. Estamos bajo el Espíritu, bajo la forma que Jesús vino al mundo en carne. Se posó el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, Él anduvo conforme al Espíritu de Dios. Él hizo toda la voluntad de Dios. Y aquí estamos llamados a nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Porque polvo eres, al polvo volverás. El 2, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Jesús es la propiciación de nuestras desobediencias, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ven, Jesús murió por ti, por mí, por todo el mundo. Y se cumple San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado una salida a Dios. Dios te ama tanto que quiere que estés en el reino con Él. Dios te ama tanto que quiere que estés con Él, pero bajo sus mandamientos. Miren, porque sacan todo de contexto y vean, sigan leyendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos? Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Y cuando dice: apártate de mí, hacedor, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Aquí vemos, y en esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Palabra de Dios, Nuevo Testamento. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Lo dice la palabra de Dios. Porque no podemos quitar sus mandamientos, porque Jesús los vino a cumplir, no a abolir. Jesús vino a cumplir, y seguimos a Jesús. Ese es el plan de redención para ti y para mí, que tenemos que escoger entre el bien, sus mandamientos, y el mal, que es desobedecer. Tenemos que escoger. Y hay que escoger sus mandamientos, que es la verdad. Porque dice: el tal es mentiroso. ¿Quién es mentiroso? Desde el principio. Entonces ya no le seguimos al mentiroso. Ya no le seguimos al mentiroso. Porque Eva, al haber escuchado a la serpiente, por eso comió y le dio de comer a Adán, y ahora por eso todos morimos. Porque somos desobedientes. Ya no tenemos que seguir al mentiroso, al que no guarda, al que abole, al que está rebelde. Ya no seguimos a ese. Seguimos a Jesús, al que nos enseña la verdad, el camino y la vida. Y en esto conocemos que nosotros, si guardamos sus mandamientos, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En mensajes pasados, la palabra de Dios habla de 5 verdades, que es una verdad. 5 que es una: el Padre, el Hijo, el Espíritu, su palabra, y los 10 mandamientos son verdad. Salmo 119. Lee todo el Salmo 119, lo sigo diciendo para que veas. Dicen que sus mandamientos son verdad y son eternos. No cambian. Dios no cambia. El que tiene que cambiar eres tú y yo.
Si tú y yo no cambiamos y seguimos de mentirosos, Dios no deja de ser Dios. Él ya dio el camino y está en ti si quieres seguir al Maestro o no. El 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él porque Dios nos ha perfeccionado en su amor. El 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? ¿Transgrediendo el sábado? No, hermano mío, guardando el sábado como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser, hermano mío. Dios no vino a abolir. Dios vino a cumplir. Vamos a Isaías, hermanos. Isaías. Y vean cuántos versículos hay en 58. Vamos a leer del 13, el 13 y el 14. Isaías 58, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso Jesús iba al templo y se congregaba. Y todas las veces que veas en la palabra que está en la sinagoga, es en día de reposo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Lucas 4:16 dice, era su costumbre. ¿De quién? De Jesús. Y Lucas 4:32 o 33, lee Lucas 4, todo. Dice, todos los días de reposo. Así dice, hermano. Pero lee todo Lucas 4 para que veas que la palabra de Dios te habla a ti, no lo que piensa el hermano Víctor. No, estamos aquí para analizar su palabra, escudriñar su palabra, que es la que nos da vida, hermano mío. Isaías 58, 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Ven, hermanos, subrayen esa. En mi día santo. Es el día santo de Jehová, no el del pueblo de Israel, no el de los fariseos, no el de los escribas, no el de los religiosos, no, hermano, no el de los legalistas, no, hermano mío. No el de los sabatistas, no el de los adventistas, no es el, hermano, no, hermano mío. El día santo de Jehová. Y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, santo glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Santo Dios. Por eso nosotros y si no te has dado cuenta, todos los mensajes son en día de reposo, porque no estamos hablando nuestras propias palabras, sino la palabra de Dios eterno. Ni en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El 14, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces ¿te deleitarás en quién? ¿En los judíos? ¿En Israel? ¿En los sabatistas? ¿En los adventistas? No, en Jehová. Estoy diciendo esto de sabatistas y adventistas porque ahora le dices a las personas, hey, el día de reposo es importante para Dios. Uy, eres sabatista, eres adventista. A mí me han dicho que soy adventista. No, hermanos, yo leo la escritura. Y desde que empezó la pandemia, hermanos, me he estado metiendo en la escritura. Y no hay ningún versículo, ojo, hermano mío, no hay ningún versículo, sácalo, por favor. Escudriña desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ningún versículo, ni uno, donde Jesús, los apóstoles, donde Dios mismo haya cambiado su día de reposo, hermano mío. No lo hay, hermano, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces te deleitarás en Jehová, te deleitarás. ¿A qué se acuerdan ese, hermanos? Salmos 37. Salmos 37.
Y ese versículo lo decimos, bueno, hermanos, yo he estado, hermanos, yendo a iglesias, hermanos, no voy a decir nombres ni nada, hermanos. Y es un versículo que usan siempre, hermanos. Sí, deleítate en Jehová, y deleítate en Jehová, creen que está conectado con el día de reposo, hermano mío. Entonces te deleitarás en Jehová. No lo digo yo, hermano. Y vean lo que dice el Salmo 37, el 3 y el 4. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué dijo Jesús? ¿Es lícito hacer el bien en día de reposo? Vean cómo todo se conecta, hermano. Todo se conecta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Le dijo a los fariseos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. La verdad es el Padre, la verdad es el Hijo, la verdad es el Espíritu de Dios, la verdad es su palabra, y la verdad son los 10 mandamientos. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Jehová de la forma en que Jehová, Dios Todopoderoso, lo estableció. El gran yo soy. Es lo que Jehová quiere decir. El gran yo soy, el que soy. Para la gloria de Dios Padre. Entonces te deleitarás en Jehová, dice Isaías 58:14, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Todo lo que dice Dios es verdad o es mentira, hermano mío. Dios lo ha hablado. Y ya leímos que Jesús estaba en el día de reposo en la sinagoga. Jesús, hermano mío. Y leímos en primera de Juan 2, ahorita lo acabamos de leer, 2 del 1 al 6, que dice, y andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? ¿Transgrediendo? No, hermanos, andando como Jesús vino en las sinagogas, iba. Y cuando veía a un enfermo lo sanaba, porque Él es el reposo. En el día que Jehová dice, no que los fariseos, no que los escribas, no que los sabatistas, no que, hermano mío, Jehová, Dios. Dios no cambia, hermano mío. El que debe cambiar eres tú y soy yo, hermano mío. Y yo en la carnota, hermanos, cuando a mí me hablaban del sábado, porque también estuve en un lugar donde guardaban el sábado y eran bien religiosotes, hermanos. De eso no tiene la culpa Dios. Pero Dios me bendijo mucho, hermanos, porque estaba guardando el día de reposo. No sabía el por qué. Hoy ya lo sé, hermanos. Está en su cuarto mandamiento y dice Jehová ser el creador de los cielos y de la tierra. Y Jehová dice que te deleites en Jehová en su día, que Él dice, no que la gente, ni los fariseos, ni los religiosos, ni las religiones dicen, hermano mío. Y hoy hemos cambiado. Otro día, todo el mundo, hermanos, y las religiones de allá afuera, hermanos, la mayoría guardan otro día que no está establecido por Dios. Que no está establecido por Dios, hermano. No es pecado si quieres adorar todos los días. No es pecado si quieres buscar a Dios todos los días. Y no es pecado leer la Escritura todos los días. No lo es, hermano mío. No lo es. La transgresión es, acuérdate del sábado para santificarlo, y si no lo santificas porque Jehová lo dice, y aquí dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Proverbios 3, perdón. Vamos a leer desde el primero, hermanos. Desde el primero, y vamos a llegar al versículo que todos utilizan para señalar que no te apoyes en tu propia prudencia. Santo. Miren, Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi ley. Dios tiene su ley, y al pueblo de Dios se le dio otra ley, la que apedrea. Esas son las ordenanzas que estaban afuera del arca del pacto. Los 10 mandamientos estaban adentro del arca del pacto.
¿Ves la diferencia? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. No te olvides de mi ley de Dios, de los 10 mandamientos, no del pueblo de Israel, hermano mío. Ve cómo empieza el proverbio, hermanos. Por eso no te apoyes en tu propia prudencia, porque empieza, hijo mío, no te olvides de mi ley, de los 10 mandamientos, y tu corazón guarde mis mandamientos. Subráyalo. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dicen que son contrarios los mandamientos de Dios. Ve lo que Dios dice. Porque largura de días y años vendrán y paz te aumentarán. Y paz. Y nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribas en la tabla de tu corazón. Jeremías 31, 31 al 33, que dice que el Espíritu de Dios ahora va a escribir. Va a poner su ley en la mente y la escribirá en el corazón. Su ley de Dios, que no cambia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y escribas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia. Y hallarás gracia. ¿Ven cómo todo se tiene que cimentar? Y los mandamientos vinieron por gracia. Los mandamientos de Dios vinieron por gracia. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, pero primero ante los ojos de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconociéndolo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos los graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Los mandamientos de Dios son verdad, hermano mío, no son mentira. Y esos mandamientos no fueron abolidos. Que nadie te engañe, hermano mío, porque Jesús en Mateo 5:17 lo dice claramente. No pienses que vine a abolir la ley, vine a cumplir. Y acabamos de leer en Primera de Juan, ¿qué leímos? Que debemos de andar como Él anduvo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Hay un camino ancho y hay un camino angosto, y pocos son los que hallan el angosto, porque no quieren caminar bajo los mandamientos de Dios. Todo en la palabra de Dios se conecta de una manera impresionante, pero el hombre en su carne queremos guardar otras cosas y decimos, no, ya, eso era para Israel, eso hasta allá lejos está. Volvemos a decir, entonces, con Jesús podemos matar, con Jesús podemos robar, con Jesús podemos idolatrar. Pero hay un mandamiento, hermanos, uno que le molesta al ser humano. Me molestaba a mí, hermano mío. No puedo mentirle a Dios. Me molestaba a mí cuando Dios me empezó a enseñar y mostrar. Dije, ¿cómo? Eso es para religiosos. Especialmente cuando venía de un lugar, hermanos, donde eran bien religiosotes, pero guardaban el día de reposo, hermanos. El problema no está en guardarlo o no guardarlo. El problema está en abolir. El problema está en abolir el día de reposo, hermano mío. Esa es transgresión de la ley. Ese es el problema y el pecado. Y eso no te tiene que hacer religioso. Al contrario, si tú buscas a Dios, te vas a llenar del amor y de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque Jehová lo dice. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. En su día santo. No en el día de los fariseos, ni de los escribas, ni de los sabatistas, ni de los religiosos. Y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos. ¿Qué leímos ahorita de los mandamientos? No andes en tus propios caminos. No seas prudente en tu propia opinión. Y eso lo ocupan para decirle legalista a la gente que quiere guardar los mandamientos. Si Dios precisamente está hablando de los mandamientos de Dios. No te apoyes en tu prudencia, apóyate en los mandamientos de Dios.
no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad. Y Jesús nunca buscó su voluntad, hermano mío. Él le daba el reposo al enfermo. Y todo el tiempo, la mayoría de sus milagros ocurrieron en día de reposo. ¿Por qué? Porque la gente estaba buscando a Dios en el día de reposo y Dios se les presentaba en el día de reposo. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Quién es? Es Dios. Jesús en carne es el tabernáculo perfecto, el lugar santísimo, el arca del pacto. Todo lo que conllevaba el tabernáculo, hermanos, es Jesús en carne. Jesús hombre en carne y con el Espíritu de Dios, el tabernáculo haciendo la voluntad de Dios en la tierra, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Palabra de Dios hay que hablar en este día. Jesús iba a enseñar los días de reposo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ahora, no nada más Jesús, porque los apóstoles también, hermano mío. Los apóstoles también. Vámonos a Hechos 13. Hechos 13, hermano mío. Para que vean, hermanos. Hechos 13. Con la palabra de Dios, hermano mío. Por eso te digo, apunta los versículos, escudriña y ve la palabra de Dios que te habla a tu corazón, hermanos. Estamos para escudriñar y no para criticar. Estamos para que Dios te levante y no para criticar. No estamos criticando a nadie, hermano mío. Lo único que sí estamos diciendo es la verdad. Y la verdad es que Dios jamás abolió sus mandamientos. Porque entonces si Dios quita sus mandamientos, Dios no es Dios. Y a mí me dice la Escritura que Dios no cambia. Dios no se muta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Él es el mismo. Si tú no obedeces, Dios no deja de ser Dios. Y el día de mañana, hermanos, vendrán muchos, dijo Jesús. Hermanos, que no. Este es un mensaje para que te acerques a Jesús y que le conozcas. Y ya vimos en Primera de Juan también que es conocer a Dios, el que guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos. Porque si guardas los mandamientos ya no estás bajo la ley. ¿Sabes? Eso es lo que Pablo decía todo el tiempo. Si guardas los mandamientos, porque estamos guiados por el Espíritu de Dios, cumplimos los mandamientos, cumplimos, no abolimos. Eso es ya no estar bajo la ley, porque cumplimos, porque la guardamos, porque Jesús nos enseñó el camino verdadero, que es cumplir, no abolir, hermano mío, sus mandamientos. Hay cosas que ya no se deben de hacer, hermanos, eso es claro. Y vamos a seguir hablando al respecto de cuáles cosas ya no, hermanos, ya tuvieron su tiempo, ya no. Pero el día de reposo es eterno, hermanos, y lo acabamos de leer en Isaías 66 y lo vamos a leer al último, hermanos, para que lo vean. Hechos 13 y 15, dice la palabra de Dios. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo, hermano mío, Pablo, y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, exactamente como Jesús entraba en las sinagogas, un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito dar la vida, porque la palabra de Dios da vida, o dar la muerte? Santo eres. Y después de la lectura de la ley de los profetas, y los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad en día de reposo, hermano mío. Los apóstoles siguieron la misma enseñanza de Jesús con la palabra de Dios. Hechos 13, nos vamos
Si puedes leer todo el Hechos 13 para que veas, y en Hechos 13 del 42 al 46, dice la palabra de Dios: cuando salieron ellos de la sinagoga, exactamente igual que Jesús, iba a la sinagoga los días de reposo. No dejes que nadie te engañe, esto es palabra de Dios. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles los gentiles, para todos aquellos que dicen, no, es que estaban con los judíos, o están, hermano mío, los gentiles. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, no el siguiente otro día, el siguiente día de reposo, Shabbat, a los gentiles, les hablasen de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De su palabra. En la sinagoga, los gentiles. Y despedía la congregación de los primeros, de los apóstoles. Eran los días de reposo, hermano mío. No otro día que hoy está establecido en el mundo. Porque no estamos bajo el mundo, estamos bajo Dios y su palabra. Por eso empezamos también a hacer unos mensajes acerca del día de reposo. ¿Qué dice Dios? El que permanece en mi palabra. Permanece, hermano mío. A mí me molestó mucho, ¿saben por qué? En mi carnota, hermanos, porque yo hacía muchas cosas el sábado. Porque ahora es un sistema donde todo el mundo hasta te hacen trabajar el sábado, hermano, y te hacen hacer tantas cosas los sábados, hermanos, y nos hemos olvidado de Dios, el Creador, porque Él dice ser el Creador de los cielos y de la tierra, y ese es el cuarto mandamiento, hermano mío. Estamos hoy para predicar la verdad y hablar la verdad, para que llegue a tu vida, hermano mío, porque estamos en pos de que venga Jesús. Y despedía la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios en el día de reposo. El siguiente, hermanos, ya pasaron el día de reposo y decían que el siguiente día de reposo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Este día, no por nada, Dios lo santificó y lo bendijo antes de que cayera el pecado en el hombre. Génesis, ya lo leímos. Vete a Génesis. Antes del pecado, Dios mismo, todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, bendijo y santificó el séptimo día. No dejes que nadie te engañe. Pablo está guardando el sábado. Por eso lo de Colosenses 2 no tiene sentido de la manera que la gente lo cree torcido. Porque en ese Colosenses 2 que lo vamos a enseñar, hermanos, lo vamos a ver con la palabra, hermanos, que lo torcieron de una manera que diciendo que ya nadie te juzgue, entonces estás cambiando la ley, el amor de Dios. Y Pablo en ningún momento cambió nada, hermanos. Nomás dice nadie te juzgue, pero te está diciendo que lo quebrantes. No lo está diciendo, hermano mío. Analiza el Colosenses 2, hermano. Todos se apoyan en ese. Todos los religiosos se apoyan en ese para no guardar. Léelo desde el principio para que veas que Pablo está hablando de los rudimentos del mundo y de lo que Dios estableció. Y algo que es sombra de Jesús. ¿La sombra de Jesús es malo? Eso lo vamos a hablar después, hermano. Pero métete a analizar y a escudriñar la escritura y no dejes que nadie te engañe. Porque también Pablo empieza a decir, no dejes que nadie te engañe. Lo mismo que Jesús dice a los apóstoles cuando viene en Mateo 24. Dice, perseveren en la gracia de Dios
El 44, para oír la palabra de Dios. El 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, ven hermanos, los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, hermanos míos. Ven los religiosotes, luego, en el día de reposo, los religiosos, hermanos, hay algo, hermanos, que la palabra me dice que el día de reposo, ¿sabes por qué? Porque el día de reposo es, como lo leímos en Isaías, su día santo de Dios. Y hay algo que la carne, hermanos, no le gusta y que los religiosos no le gusta, es obedecer a Dios, deleitarse en el día santo que Dios instituyó, no que el hombre, no que los sabatistas, no que los adventistas, no que los fariseos, no que los escribas, no que los hermanos, no que los legalistas, porque si no, entonces le estás diciendo legalista a Dios. Ahora yo les voy a decir algo del legalismo. La palabra de Dios es legal, lo usan de forma peyorativa, el legalismo, el legalismo es obedecer mandamientos de Dios, los fariseos y los escribas. Le voy a hacer una pregunta, ¿la palabra de Dios es legal o es ilegal? ¿La palabra de Dios es legal o es ilegal? Es legal, es la verdad. No hay verdad, otra verdad fuera de la palabra de Dios. Si tú obedeces a Dios, en ninguna manera eres legalista. No dejes que nadie te engañe y estamos en pros de salva tu vida, salva tu vida, salva tu vida con la buena palabra. En Isaías 8 ya lo vimos también, hermanos, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio de Dios. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido quiere decir que el sol no ha salido y está en la oscuridad. No dejes que nadie te engañe. La oscuridad es exactamente apartarse de los mandamientos de Dios. Eso es la oscuridad y Jesús lo vino a enseñar. No estamos bajo los mandamientos, pues Jesús guardó los mandamientos, hermano mío. Él murió santo y resucitó al tercer día. Gloria a su nombre. Y Él es el que nos da, Él es el que nos santifica, Él es su sangre, su palabra, Él. Estamos siguiéndolo a Él. Y Pablo, vean, en los días de reposo, hermano mío, el siguiente día de reposo juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El 6, entonces Pablo y Bernabé, Pablo, hermano mío, hablando con denuedo. Entonces lo de Colosenses que dice Pablo que está contradiciendo el día de reposo, hermanos, no está hablando de día de reposo en Colosenses 2, hermano mío, está hablando de las ceremonias del día de reposo. Vete a Levíticos 23 y eso lo voy a explicar más adelante, hermano mío, para que les quede claro, hermano mío. Porque una cosa son los 7 días de la semana, los 7 que están instituidos eternamente, y otra cosa son las ceremonias que se hacían, que eran sombra de Jesús, porque se mataba un cordero y ahora ya no tenemos que matar cordero. Eso era sombra de lo que había de venir y ahora es Cristo. Y aquí estamos siguiendo a Jesús, y Jesús entró los días de reposo a dar la palabra y a enseñar. Lo mismo que los apóstoles, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Pero viendo, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se oblase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Y a quién les está hablando, hermanos? A los judíos. Pero les estaban predicando a los gentiles en el día de reposo. Hechos 17, si te vas al Hechos 17, 1, 3, para que veas cuánta palabra hay del día de reposo. Pero los religiosos, mira, como a mí se me pasó, por andar de religioso, siguiendo doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Ahora, hermanos, tenemos que seguir los mandamientos de Dios y la palabra, que es verdad y eficaz. Y es lo que le dijo Pablo a Timoteo. La palabra de Dios, que es para instruir, para redarguir, para enseñar. Las sagradas escrituras, hermano mío.
No nomás del Viejo Testamento, del Nuevo, y todo, hermanos, del Viejo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos enseña perfectamente qué es lo importante para Dios, no para los religiosos. Hechos 17, del 1 a 3 dice: pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí sí está diciendo que es de los judíos, pero había una sinagoga. Y acá en el 13 estaban enseñándoles en los días de reposo a los gentiles, hermano mío. Y Pablo, como acostumbraba, exactamente como Lucas 4 dicen de Jesús, cuando es una costumbre es que la hace siempre, hermano. Lucas 4. Vete a Lucas 4 y lo vas a ver. Era la costumbre de nuestro Maestro Jesús entrar a las sinagogas. ¿Qué crees? Pablo también era su costumbre, con la palabra de Dios, hermano mío. Y todos piensan que Pablo abolió. Y todos piensan que las cartas de Pablo dicen: no, ya no guardes. No, hermano mío, hay que tener cuidado, que es lo que enseñamos, hermanos. Y yo se lo digo a toda la gente que agarra la palabra y que no escudriña la palabra para decir la verdad. Tenemos una gran responsabilidad ante el Padre de decir lo que la palabra de Dios dice en verdad, ni ponerle ni quitarle. Pasando por Antípolis dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió con ellos. Y aquí todos piensan que discutir en el griego lo pusieron, la palabra la transfirieron en español como discutir, pero era hablar la palabra. No discutir de andar gritando, tú. No, hermano mío. El 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, para que quede claro, porque aquí dicen: no, discutían, no, estaban discutiendo. No, hermano, estaban discutiendo lo que la palabra y la escritura con E grande. Y en aquel tiempo las escrituras, ¿cuáles escrituras? Si en aquel tiempo no había Nuevo Testamento, hermano mío. Hermano, no había Nuevo Testamento en aquel tiempo. Todo esto que está diciéndonos Dios apenas lo van a escribir. ¿Para qué? Para dárselo. Pero esto aconteció y estaban analizando las escrituras. ¿Cuál? El Viejo Testamento, hermano mío. Que yo no entiendo por qué le llaman viejo y por qué nuevo. Yo sé, para identificarlos, hermano mío, pero es palabra de Dios, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Palabra, su palabra de verdad, no de mentira. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Lo que hoy debemos estar haciendo, anunciándole a la gente que Jesús es el Cristo, que Jesús es la verdad. Deleítate en Jehová en el día que Dios dice. Guarda sus mandamientos, hermano mío, porque todos los días guardamos sus mandamientos, todos los días, los nueve, hermano mío, 9. Porque uno es: acuérdate del sábado para santificarlo, que es el cuarto. Y 9 todos los días, porque los 9 mandamientos, ¿qué? Entonces nada más el día sábado no vamos a idolatrar, y nomás el día sábado no vamos a mentir, y nomás el día sábado no vamos a robar. Todos esos mandamientos se guardan todos los días, menos el sábado, porque Jehová lo dice con Isaías 58 que acabamos de leer. Pablo, hermano mío, Pablo, hermano mío, que sea la palabra de Dios hablándote a tu vida. Pablo yendo los días de reposo, así como era su costumbre de él, así como era su costumbre de Jesús. Por eso Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y si Cristo guardó los días de reposo, Pablo también los guardó, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Yo nunca quise, hermanos. ¿Por qué? Porque mi carne lo dio.
Y dije, no, eso es de religiosos, eso es de esto, lo otro, hermanos. Empecé a escudriñar la escritura, hermanos, y la palabra de Dios me dice otra cosa, hermano mío. De todo lo que me han enseñado, hermano mío, y por andar siguiendo mandamientos de hombres, enseñanzas y doctrinas de hombres, hermano mío, estaba cegado. Cuando Pablo no abolió nada, lo guardó, y los discípulos también. No por nada Juan dice: el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y Pablo en Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. (17, 18, 19). Perdón, 1 Corintios 7, 17, 18, 19. Pablo, hermano mío, subraya este versículo. Hermano mío, Pablo hablando. Dice: pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a uno, así haga. Esto ordeno, Pablo, esto ordeno a las iglesias. Es una orden, hermanos. Esta es una orden, hermano mío. ¿Es de Pablo o es del Espíritu de Dios? Porque toda la palabra ha sido inspirada por medio del Espíritu de Dios. Esto ordeno en todas las iglesias. El 18, fue llamado a algunos siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Pablo, siempre que hablaba de la ley, hermanos, que todos querían vivir por la ley, todavía querían circuncidar a la gente. De eso Pablo habla muchas veces en sus cartas. Y lee Romanos, lee todas las cartas para que veas y que nadie te engañe. El 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Que es la ley perfecta de amor de Dios. Sus mandamientos, hermano mío. Subraya este versículo, escudriñalo. La circuncisión nada es, porque Jeremías 31 del 31 al 33 dice que el Espíritu de Dios pondrá su ley, sus mandamientos en la mente y la escribirá en nuestros corazones. Y todo el ser humano, en vez de pelear con Dios para estar en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios, ya no pelees con Dios, ya no te apoyes en tu propia prudencia. Ya los mandamientos están hasta allá. No es cierto. Pablo dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, todo lo que Pablo decía y enseñó está mal, porque aquí está diciendo que los mandamientos de Dios eso es. Y Pablo no está mal. El que está mal es tanto religioso que habemos allá afuera, que andamos guardando otras cosas que Dios no dijo y andamos haciendo religiones y abominaciones y enseñanzas, hermanos. ¿Qué es idolatría? Porque si nos quitamos de los mandamientos de Dios, hermanos, estamos idolatrando, estamos jugando a ser religiosos en vez de adorar al Dios Todopoderoso. Por eso Jesús dice que en aquel tiempo adoraremos en espíritu y en verdad. Verdad. En espíritu y en verdad. Y hay dos caminos, hermano mío. Un camino ancho donde todos van. Ojo, hermano, todos van ese camino. Ese camino ancho es todos aquellos que son transgresores, idólatras, rateros, asesinos. Lo habla Apocalipsis, hermano mío. El que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Porque los idólatras, los borrachos, que dice perros, van a estar, hermanos. Un camino ancho.
todo aquel que es rebelde a Dios. ¿Tú crees que los ángeles caídos no los aguantó Dios en el cielo y los mandó a la tierra? ¿Tú crees que tú, siendo rebelde, Dios te va a perdonar? Dios dio lo más preciado que tenía, que es su Hijo, y que vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Es Jesús. Hermano mío, estamos a punto de entrar, hermanos, ustedes, hermanos, les pido, hermanos, que se acerquen a Dios. No dejes que nadie te engañe y escudriña la Escritura. Porque los que estén firmes, dice la palabra de Dios, hermano mío, en Mateo 24. Hermanos, vean rápido, ¿no? Mateo 24. Mateo 24. A ver si les queda claro, hermano mío. Mateo 24. Porque aquí dicen, hermanos, que no, que le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel en la venida, en los tiempos finales, hermanos. Jesús hablando en los tiempos finales. Mateo 24. Acabamos en otros mensajes que estábamos en principio de dolores y todo va a empezar a estar peor, hermano mío. Y estas cartas, hermano, no son para los judíos, ni son para, hermanos, son para todo el mundo en estos tiempos que estamos viviendo ya. Por eso empieza Jesús diciendo, mira que nadie te engañe. Entonces os entregarán a tribulación. Y aquí dicen muchos, hermanos, que eso pasó en el año 70. No puede ser, porque Mateo se escribió del 55 al 70. No puede ser eso, hermano mío. Si Dios dijo de la destrucción del templo antes de Mateo 24, antes de decir los tiempos del fin, sí se cumplió eso. Pero todos añaden eso como si fuera esto el tiempo del fin. Ojo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Todas las gentes, hermano mío. No nomás el pueblo de Israel, ni los romanos, que los romanos entraron en el año 70. ¿Ok? Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Eso no pasó en los años 70. No se entregaron unos a otros, hermano mío. Está hablando Jesús. Y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos, hermano mío. Está hablando de estos tiempos, que ya han pasado muchos y que muchos se han muerto por andar siguiendo doctrinas torcidas, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tanto hay ahora que hasta usamos las redes sociales, hermanos, ya es una explosión de lascivia, de sensualidad, de todo lo que Dios no quiere, hermanos. El internet, hermanos, parece que eso es lo que más busca la gente. ¿Por qué? Porque dice Jesús en San Juan, donde dice que de tal manera, le lees más adelante, y esta es la condenación, dice Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabes por qué se va a enfriar el amor? Porque muchos están esperando un rapto secreto, que la palabra rapto no existe, y es arrebatamiento. Y el arrebatamiento es cuando Jesús viene y todo ojo le verá, hermano mío. No es, viene Jesús en secreto y se va a llevar. Nunca ha sido Dios secreto, hermano mío. Siempre Dios ha revelado en la Escritura, siempre se ha manifestado Dios. Y dice que todo ojo le verá, hermano mío. Hermano mío, palabras de Jesús. No dejes que nadie te engañe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ven, el que persevere hasta el fin. Después de la tribulación, no antes, hermano mío. Dios no es malo. El que es malo es el mundo, que va a tribular a los creyentes. Una cosa es la gran tribulación, cuando el mundo atribula a sus escogidos, y otra cosa distinta es cuando Jesús viene, levanta la iglesia, hermano mío, y entonces con fuego acaba todo el mundo, hermano. Esa es la ira de Dios. No confundas las cosas. Hay una segunda venida, hermano, no una tercera. Va a venir primero Dios a escondidas. Hombre, hermano, eso no es bíblico.
A Noé lo guardó adentro del diluvio, a los jóvenes lo guardó adentro del fuego, a Daniel lo guardó adentro de los leones, no afuera de los leones. Al único que sacó fue a Lot, hermanos, de Sodoma y Gomorra para que no viniera el fuego, pero no se los llevó al cielo, los sacó afuera de las ciudades. Ojo, afuera de las ciudades. ¿Qué te quiere decir Dios? Tenemos que salir de las ciudades, hermanos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Verdad que no es el pueblo de Israel y los romanos, hermanos, de los años 70? Está haciendo claro Dios. Será predicado este evangelio en todo el mundo. Está hablando de los días de que ya, hermanos, se ha predicado todo y todas seguimos predicando y seguimos muchos, hermanos, usando las redes sociales para decirle a la gente: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y busca a Dios y llénate de la palabra de Dios para estar firmes, hermanos, porque el que perseverar hasta el fin, este será salvo, hermano mío. Por tanto, cuando veas el lugar santo de la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí Dios está hablando de Judea, pero está hablando a todo el mundo: huyan a los montes. Los que estén huyan a los montes en estos días donde todo el mundo está tribulando hermanos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Lo que acabo de decir, con palabras de Jesús, tenemos que salir de las ciudades, hermano mío, porque va a ser una tribulación la cual no ha habido, dice la palabra. Mas hay de las que estén en cinta y de las que se críen en aquellos días. Hermanos, el 20, Mateo 24:20, subráyalo, hermano mío. Orad pues que vuestra ida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús hablando del cuarto mandamiento. Hay que orar para que nuestra huida no sea en invierno, porque en invierno no hay nada que comer en las montañas. Y que no sea en día de reposo. Porque si haces tu voluntad en el día de reposo, ¿qué crees? Eres transgresor de la ley. Nadie ha tenido leer esto para decir que Jesús está hablando de su día de reposo, que siempre ha sido y siempre será. Ni en día de reposo, en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ven, no la habrá. Está hablando del tiempo del fin, no de los romanos cuando entraron y desecharon el templo en el año 70, hermanos, después de Jesús. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Si ya la iglesia ya está allá. Supuestamente, muchos creyentes, ya la iglesia, ya vino Jesús, ya se fue, ya se los llevó. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. Nadie será salvo por causa de los escogidos, ¿por causa de quién? De los escogidos. ¿Cómo? Si ya se los llevó en secreto. Ya los escogidos se los llevó, hermanos, en secreto. ¿Cómo? Aquí se está contradiciendo Jesús. Mas por causa de los escogidos, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no lo creas. ¿Por qué, hermanos míos? Porque no está ni en el desierto, no está en el mundo, no está en ningún lado. Va a venir uno que se va a hacer el Cristo, y no lo creas, porque Jesús viene del cielo a levantar al arrebatamiento, no rapto, hermano, invisible, arrebatamiento que todo el mundo verá, todo ojo se verá, todo ojo lo verá, no en secreto. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, hermano mío, a los escogidos. Jesús hablando de los últimos días. Ya os he dicho antes, así que os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creas, porque como el relámpago que sale del occidente, del oriente, y se muestra al occidente, así será también la venida del hombre.
así será. Así será la venida del hombre. Te está diciendo, todo el mundo le va a ver a Dios, no va a venir en secreto. Dios no hace las cosas en secreto, hermano. No dejes que nadie te engañe. Lo que dice Pablo en Tesalonicenses, ¿qué dice? Vendrá como ladrón en la noche. Sí, que no te va a avisar cuando viene. El ladrón no viene avisándote cuándo, pero va a venir, porque la hora nadie la sabe, más mi Padre que está en el cielo. Pero todo ojo le verá, hermano mío. Y tenemos que permanecer hasta el fin. Hasta el fin. Lo dice Jesús, ¿no? Hermano Jesús. Y está apuntando su día de reposo, hermano mío. Orad pues. Que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Subraya esa, analiza lo que la palabra de Dios te dice. Porque su día de reposo es eterno, hermano mío. Vamos otra vez a Isaías. Y con esto termino. Isaías 66. Lo que pasa es que queremos seguir doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, y le queremos más a los hombres que lo que dice Jesús y lo que dice su palabra, hermano mío. Esa es una verdad. Por eso el amor de muchos se enfriará, hermano, porque van a decir, pues no vino Jesús. Están esperando a ser llevados, hermanos. No, Jesús es claro. Isaías 66, 22 y 23 dice la palabra de Dios: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, hermano mío. Cuando dice Jehová las cosas, es porque van a pasar. Y si Jesús habla del día de reposo en los últimos días, hermano, ¿qué te hace pensar que hoy no? Que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día en reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y dicen, todos los días van a ser todos los días de reposo. No es cierto. Dios crea 7 días y hay día de reposo, el séptimo, que es santificado por Dios. Acuérdate que Dios, la tierra estaba perfecta y los hombres estaban perfectos. O sea, hombres, me estoy refiriendo a Adán y Eva, para que no se malinterprete, o el hombre, porque al final de cuentas son uno. Estaban perfectos. ¿Por qué Dios necesitaba santificar y bendecir un día que Él bendijo? No que los fariseos bendijeron en el Edén, cuando todo estaba perfecto. ¿Y qué crees? El día de reposo es eterno, por los siglos de los siglos, porque lo dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, por eso dice de mes en mes, que quiere decir luna nueva y luna nueva, hermano mío. Y de día en reposo, que en aquel tiempo no va a haber estrellas, pero ojo, de mes en mes está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice que dan hojas el árbol de la vida, y de mes en mes nos va a dar de comer para sanar a las naciones. En Apocalipsis, hermano mío. Santo eres. Por eso Dios dice de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Que es la verdadera oración en el día de reposo, es la verdadera adoración. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano mío. Deleítate en Jehová Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y en Isaías 58 dice, no hagas tus caminos ni tu voluntad. Deleítate, si te deleitas en mi día santo, dice Jehová. No lo dicen los religiosos, hermano mío, ni los fariseos, ni el pueblo de Israel. Lo dice Dios Todopoderoso. Y Jesús no solamente lo guardó perfectamente. Y también la iglesia primitiva, se le dice primitiva porque después de Jesús es la primera iglesia que empezó a guardar el sábado. Y no nada más eso, todos los apóstoles lo guardaron, hermano, porque tenían claro cuándo era el día de Dios para dar la escritura. Pero ya pasaron muchos años y el mundo, hermano, se olvidó. ¿Por qué? Porque como Israel, así también aquel tiempo, hermanos, abandonaron sus mandamientos. ¿Qué crees? Todos estamos abandonando sus mandamientos, hermanos, cuando Dios dice que no. Dios.
No dejes que nadie te engañe. Escudriña la palabra. Yo cuando Dios me empezó a dar esto, hermano, yo dije, ¿cómo? No es posible. Y empecé a ver, y empecé a ver, y empecé a ver. Y la palabra de Dios no miente. La palabra no miente. Tienes que ser seguidor de la palabra. Por eso Jesús dijo, el que permanece en mi palabra, verdaderamente ese es mi discípulo. No dejes que nadie te engañe. Sigue a Dios, sigue a Jesús, sigue al Espíritu de Dios y guarda sus mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Junto, no nada más los que guardan los mandamientos, o sea, el guardar los mandamientos, la fe de Jesús es no guardar los mandamientos, no, es lo mismo. Apocalipsis 14:12, léelo. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. No dejes que nadie te engañe. Escudriña la Escritura y que sea Dios alumbrándote, que sea su palabra alumbrando tu vida. Estamos para seguir a Dios, no para seguir religiones. Estamos para seguir a Dios. Que Dios te bendiga. No dejes que nadie te engañe. Comparte el video. Escudriña, métete cada vez más con Dios para que no dejes que nadie te engañe. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga y que la luz de Jesús sea en tu vida. Amén.